Recording in progress. Muy buenos días, estimados estudiantes. Un placer volver a nuestras actividades académicas para el día de hoy terminar con el capítulo correspondiente a la farmacocinética. Quisiera saber un comprendido a través del chat si se está escuchando como corresponde esta clase. Bien. Vamos a... Gracias, Josep. Vamos a iniciar, por lo tanto, la exposición a través de las diapositivas. Vamos a ver lo que hemos considerado un capítulo llamado Farmacocinética 3 y 4. Esta se va a referir a las biotransformaciones y la otra se va a referir a las variables farmacocinéticas. Entonces, iniciamos nuestra actividad compartiendo la pantalla. Bien, comenzamos como siempre con la conceptualización, o sea, la utilización correcta de los términos referidos a la farmacología y específicamente a la farmacocinética. ¿Qué es biotransformación? ¿Y qué es lo que ustedes pueden explicar sobre la biotransformación en sus propias palabras? La biotransformación es cualquiera de los procesos biológicos que se pueden producir antes o después de la interacción del medicamento con el receptor. Y esta interacción del medicamento con el receptor se realiza por medio de acciones metabólicas, pero también hay que tener cuidado con acciones que se corresponden a acciones no metabólicas. Y se pueden iniciar, aumentar o terminar con su actividad del fármaco, del medicamento o de la droga, como corresponda. Esta actividad farmacológica también puede llevar hacia sus propiedades, que sean propiedades de tipo tóxica. Si alguien levantaba la mano. Bueno, habíamos expresado que las preguntas son hacia el final de cada capítulo. La biotransformación se puede producir desde el momento de la absorción hasta la excreción. Y por esto a veces la detoxicación también tiene similitud semántica, quiere decir que conceptualmente está muy pegado, muy unido a la llamada biotransformación. O sea, uno de los momentos de la detoxicación son en general un momento que tiene que ver con la biotransformación. A veces la detoxicación, como vamos a ver, también tiene otra acepción. ¿A qué le llamamos metabolismo? Le llamamos metabolismo al proceso alternativo que sufre un fármaco dentro de nuestro organismo.
mediante el cual en muchos de los casos se modifican sus características físico-químicas, su actividad farmacológica de un fármaco y se produce una biotransformación, lo que le permite al fármaco, primero, puede activarse, segundo, puede depurarse o tercero, puede eliminarse. Les recordamos que por eso la depuración, que tiene que ver con la biotransformación, puede activar o inactivar a un fármaco y por lo tanto también puede hacer que el fármaco que ingresó más polar o menos polar se convierta en menos polar o más polar y por lo tanto puede ser que lo active o lo elimine. Mientras que el metabolismo se realiza en diferentes partes de la estructura celular, porque obviamente las acciones son celulares. Se lleva a cabo en el retículo endoplásmico, en la parte mitocondrial, en el citosol, en los lisosomas, en la envoltura que hace a la parte nuclear o también con mayor frecuencia desencadena procesos bioquímicos a través de la membrana plasmática. Explicará por qué es necesaria la biotransformación de los fármacos. Primero, porque obviamente limita la acción. Limita la acción o inicia la acción. Y por lo tanto, la activa o la desactiva. La aumenta o la disminuye. En general, vemos esto a través de sus efectos. Y o aparecen efectos benéficos y o aparecen efectos tóxicos. Y a veces aparecen en conjunto. Casi todos los fármacos tienen de por sí efectos benéficos, pero también tienen efectos tóxicos que van juntos en la acción farmacológica. Explicará cómo interviene la fase 1 en la biotransformación de los fármacos. Y está muy claro que convierte al fármaco original en uno de mayor polaridad, acabamos de decir, al introducirle pero un grupo funcional por medio de procesos bioquímicos como son la oxidación, la reducción, la hidrólisis, haciendo que se excrete con mayor facilidad. Si de todos modos no se excretara, se quedaría el fármaco en nuestro organismo, sería altamente peligroso. La intoxicación sería uno de los efectos más importantes. Por lo tanto, el organismo está preparado y vuelve a convertir a ese fármaco en un substrato endógeno en el cual, por mecanismos de fase 2, primero es el mecanismo de la fase 1, se hace más polar y por lo tanto, al hacerse más polar, termina saliendo de nuestro organismo a través del proceso de eliminación o excreción. ¿Cómo interviene la fase 2 en la biotransformación de un fármaco? Sirve para convertir al fármaco original o el resultado del fármaco de la fase 1 que acabamos de ver por medio de una conjugación o de síntesis y lo convierte en otro producto de diferentes características moleculares que lo hace más fácilmente depurable y hemos expresado que la palabra de depuración tiene una muy importante acepción. Quiere decir que le elimina su parte de su acción y puede ser porque lo ha sacado del organismo, excreción, o le ha cambiado su contextura química y por lo tanto, si tiene cambiada su contextura química, se vuelve fácilmente depurable. En la fase 1 y en la fase 2, se vuelve generalmente el fármaco de ser lipofílico, quiere decir, se introduce por todas las membranas celulares y se convierte en hidrofílico, haciéndolo muy difícil de ser, por lo tanto, a tener acción farmacológica y también porque le dificulta la actividad dentro de la célula y en general le sirve para ser eliminado, porque de esa manera va a pasar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo ha pasado hacia el lugar donde se ha distribuido y de donde se ha distribuido otra vez tiene que llegar
a el torrente sanguíneo y de allí pasar hacia los riñones, y el riñón en general es aquel que lo elimina, o el hígado a través de biotransformaciones. ¿Dónde ocurre la biotransformación? En casi todos los tejidos. De hecho, todos los tejidos del organismo, podríamos decir hasta el pelo, las uñas, en cualquier lado, y de hecho, si no fuera así, no habría tratamiento para esos lugares. Por lo tanto, la capacidad que tienen los tejidos de biotransformar es importante y es en todas partes. Pero el hígado es el órgano de principal procesos de metabolización. También se metabolizan en la mucosa gastrointestinal, en los pulmones, en los riñones, en la piel y las faneras, como habíamos expresado. El resto de los órganos se metabolizan, pero con muy poca actividad. Y estos también atingen a muy pocos fármacos. ¿Cuál es el concepto de primer paso? Muchos fármacos administrados por vía oral se absorben íntegros por el tubo digestivo y luego de llegar al sistema portal sufren el efecto del primer paso. Esta es la biotransformación que se realiza en el hígado y esto disminuye la biodisponibilidad. De esta manera, al disminuirse la biodisponibilidad, está muy claro que su acción farmacológica disminuye y los efectos farmacológicos también los vemos mucho menos. En el intestino grueso también se albergan microorganismos intestinales. Nuestra flora intestinal es enorme, como dicen, contiene quizás más microorganismos o organismos que lo que contiene una selva, por ejemplo, la amazónica, así se expresa porque son miles de microorganismos. Y estos microorganismos en sus procesos de, entre comillas, alimentación, producen también como resultado final la biotransformación de diferentes fármacos. Hoy día sí se sabe que muchos de los fármacos están cambiados en su contextura química y bioquímica gracias a la existencia de estos microorganismos. Por eso es que hoy día se trabaja haciendo que la flora intestinal sea respetada y la flora intestinal nos ayude a hacer los procesos de biotransformación, y por eso restituimos en momentos que tenemos, por ejemplo, una diarrea profusa, hacemos que el tratamiento sea restituir esa flora intestinal en la mejor forma posible. Explicará cómo funciona la parte microsómica y se combina gracias al trabajo del sistema de las oxidasas. Este es el elemento fundamental de la biotransformación, porque la mayoría de las enzimas que biotransforman los fármacos están en la membrana del retículo endoplásmico liso y producen una detoxicación. La función microsómica actúa en forma combinada con el sistema de las oxidasas. Y para que esto se lleve a cabo, las oxidaciones se hacen en los microsomas y tienen que haber algunas sustancias dentro del microsoma que tenga que realizar esta actividad. Una de las sustancias más conocidas, el NADPH, y que actúa como reductor, citrocromo P450, el citocromo P450 reductasa u oxidasa, y también el oxígeno molecular. No existe proceso a nivel de nuestro organismo que no requiera el oxígeno molecular. Este oxígeno es el que produce casi todo el proceso de biotransformación y por eso es que los seres humanos somos dependientes al 100% del oxígeno. ¿Qué enzimas intervienen en el proceso de oxidación, reducción en la biotransformación? En la oxidación y reducción intervienen principalmente dos enzimas que son microsómicas. La flavoproteína NADPH
la citocromo P450 oxidasa, y una hemoproteína, la citocromo P450, que funciona como una oxidasa en el proceso terminal. Cuando se va a terminar los procesos de detoxicación, de modificación, de biotransformación, allí generalmente la vemos presente a la hemoproteína, la citocromo P450. Esta enzima trabaja muy importantemente en casi todas las acciones farmacológicas y lamentablemente también puede coadyuvar las interacciones de los fármacos, como vamos a ver a posterior. ¿Cuáles son las enzimas y sus substratos necesarios para la oxidación de fármacos? Ya hemos dicho, la P450, la citocromo P450 reductasa, el NADPH y el oxígeno molecular para ser claramente elementos fundamentales de la biotransformación. Explicará qué pasa con la inducción y la inhibición enzimática. El proceso de inducción acelera el metabolismo en algunos casos y a veces disminuye la acción farmacológica del inductor y de los fármacos que se administran con él. Se ha visto que la inducción enzimática puede exacerbar la toxicidad tisular que está mediada por algunos fármacos. La inhibición de la inhibición enzimática, que no es lo mismo que la inducción, la inhibición enzimática logra competir con enzimas, especialmente con las citocromos oxidasas, a las que generalmente bloquearla y no produce la biotransformación. Hay fármacos que lo que trabajan es bloqueando las citocromos oxidasas y por lo tanto aumentan la actividad de algunos fármacos. ¿Cuáles serán las reacciones que influyen sobre la dieta en la fase 2? Muchos medicamentos ingresan activos a nuestro organismo y la biotransformación de la fase 2 por oxidación, reducción, conjugación, síntesis, se realiza por medio de procesos bioquímicos de conjugación generalmente, donde la dieta juega un papel importante regulando las conjugaciones. Se sabe actualmente que algunas de las conjugaciones son responsables de la hepatotoxicidad de algunos fármacos. O sea, el fármaco que ingresó sin producir efectos farmacológicos que sean deleterios, que destruyan al hígado. Sin embargo, dentro de la fase 2 y de acuerdo a la dieta, por eso es importante antes, después de las comidas, cuando se va a administrar un fármaco y saber muy claramente dónde ataca y si el paciente tiene, por ejemplo, un problema de hepatotoxicidad que ya lo ha llevado a la cirrosis, será que algunos fármacos, gracias a esa labor, no podrán actuar y no tiene sentido el utilizarlos. La importancia clínica, por lo tanto, de los fármacos, ciertos medicamentos al ingresar a nuestro organismo tienen diferentes características que pueden ser cambiadas por procesos metabólicos, como ser otra vez pasar de activo a inactivo, de inactivo a activo, de poco tóxico a más tóxico, y también puede convertirse en un metabolito de mayor actividad farmacológica. ¿Cuáles son los factores que retrasan la acción o el metabolismo de un fármaco? Primero, la vía de ingreso y segundo, la fijación a las proteínas, como ya lo habíamos expresado en anteriores clases. Las diferencias individuales influyen en la biotransformación y hoy, y ya lo he expresado también anteriormente, existe un capítulo en el libro, La farmacogenómica, que demuestra por qué un fármaco actúa de forma X o de forma Z o de forma Y en un paciente, en un individuo, y es debido específicamente a que genéticamente este individuo tiene factores
que alteran la velocidad del metabolismo y se transmiten por caracteres autosómicos recesivos. Un capítulo fundamental, un capítulo que ha revolucionado obviamente el entendimiento de por qué la diferencia de la acción de un fármaco sobre un ser humano y sobre otro, y de esa manera también apoya al adagio que dice que lo que no hay son enfermos, sino enfermedades. Y las enfermedades, perdón, enfermedades y no los enfermos, lo que hacen es cada uno reacciona diferente y por lo tanto, cuando hacemos terapéutica, cuando hacemos la introducción de un fármaco a un paciente, este paciente puede reaccionar totalmente diferente a como otro paciente al mismo fármaco. Y por lo tanto, el médico tiene que tener la capacidad de diferenciar esta parte que tiene que ver con la farmacogenómica. Y para eso hay que conocerla. Pero es un capítulo que todavía no está introducido dentro de nuestros pensos. Otros factores, como los ambientales a través de los llamados xenobióticos, por ejemplo, se sabe que el hábito de fumar altera la actividad de varios fármacos. O trabajadores que, por ejemplo, trabajan en fábricas de pintura donde existe plomo y por lo tanto existen sustancias que son inductoras y por lo tanto cambian también su acción farmacológica. Estas dificultades que existen alteran por lo tanto la dosificación y limitan los efectos terapéuticos. Lamentablemente, por eso es que la medicina no es una de las ciencias más fáciles y la profesión también conviértese en una profesión muy difícil por su gran necesidad en la memorización, en el entendimiento y también en que va mezclado con actos sociales muy importantes en que no otras profesiones los tienen. ¿Cuáles las interacciones de fármaco con fármaco? Hablamos de interacción farmacológica cuando le hemos introducido al organismo un fármaco y luego hemos introducido otro fármaco o hemos introducido dos fármacos juntos. En general, la que se llama la polifarmacia es lamentablemente una muy mala costumbre de los médicos y por eso uno de nuestros profesores, el doctor Quesada, nos decía hace muchísimos años a los que hacíamos la carrera de medicina, nos decía que se sabe la calidad de un médico por la cantidad de medicamentos que da. Si una receta tiene una serie de medicamentos a montones, ese médico no sabe qué está haciendo y por lo tanto le da de todo y para todo, desde para la caspa hasta la nostalgia en esa su receta y está demostrando que no tiene la capacidad de discernir y darle lo que le corresponde para la enfermedad y para las características del paciente. Por lo tanto, el uso de dos o más fármacos juntos puede producir alteraciones en sus metabolitos y al producirse las alteraciones se producen alteración de efectos farmacológicos y es muy importante conocer esta interacción. Muchas veces el aparecimiento de efectos llamados colaterales, tóxicos, es resultado de la interacción farmacológica y es muy conflictivo y a veces produce muy serios problemas y es una causa de que pueda ser uno acusado de negligencia médica por no saber farmacológicamente qué medicamentos interactúan entre sí, en algún caso mejoran, pero en la generalidad se contraponen sus efectos farmacológicos. ¿Cuál es la interacción entre los fármacos y los compuestos endógenos? Varios fármacos compiten por el mismo sustrato endógeno y por lo tanto este fármaco reacciona con mayor rapidez y puede disminuir, depletar las cantidades del sustrato endógeno en forma eficaz y alterar el metabolismo de un fármaco. Y este actúa con mayor lentitud. Esta interacción, por ejemplo, en un anticoagulante será muy seria, muy problemática, porque puede hacer que aumente la acción del anticoagulante o disminuya. En ambos casos va a producir alteraciones serias como hemorragia
y o no manejo farmacológico de la enfermedad. Quiere decir, no será anticoagulante, se seguirá formando los coágulos y por lo tanto el paciente sufrirá serias consecuencias en su salud. También las enfermedades afectan en el metabolismo de los fármacos. Diferentes enfermedades como una insuficiencia hepática, cardíaca, pulmonar, tiroidea, problemas de diabetes, envenenamientos, alteran de forma importante el metabolismo de los fármacos, produciendo efectos adversos imprevisibles, con consecuencias a veces fatales y que traen consecuencias legales también muy importantes, especialmente en la insuficiencia hepática, que es el hígado, el laboratorio más importante que tiene nuestro organismo para el proceso de biotransformación. ¿Cómo actúa y afecta el metabolismo en los productos y los convierte en más tóxicos? Cada vez existen más pruebas sobre que el metabolismo de los fármacos y otras sustancias químicas que son extrañas al organismo, los xenobióticos, no siempre constituyen un proceso bioquímico inocuo, no siempre no producen problemas. En algunas oportunidades producen problemas, aunque sirve estos procesos para detoxicar o eliminar el compuesto del organismo, pero también pueden producir reacciones tóxicas en varios de nuestros órganos y que a veces no las vemos cuando estamos haciendo el tratamiento. Y al no verlas, estas actividades son inaparentes, pero se hacen visibles cuando este fármaco, este medicamento, esta droga se satura a los sistemas orgánicos de biotransformación o, por otro lado, los agota totalmente y estos mecanismos alternativos de detoxicación de los metabolitos tienen que ser conocidos, tiene que saber el médico, tiene que saber qué es lo que pasa. Verán en el libro cuadros inmensos, obviamente muy difíciles de memorizar y de tenerlos presentes, pero si sabes, puedes ir a la fuente de la información sin necesidad de tenerla muy fijada dentro de tu masa cerebral. Bien, esta es la parte que corresponde a la biotransformación. Ahora lo que nosotros vamos a ver es la parte final de todo este proceso. Y para entrar a esta parte final, vamos a hablar de lo que corresponde a la farmacocinética, que le hemos llamado 4, donde están las variables farmacocinéticas. De hecho, hemos introducido a esto, ya con este capítulo anterior de la biotransformación, a que existen variables. Y esas variables deben ser tomadas en cuenta para hacer la dosificación. Por eso hemos juntado, creemos que la estructura que trabajamos es una estructura didáctica en el sentido de que esta estructura lo que hace es mostrarnos a nosotros, nos muestra claramente las acciones que se deben tener farmacológicamente hablando, terapéuticamente hablando, dentro de nuestro organismo. Bien, pasamos por lo tanto a la explicación de las variables farmacocinéticas. Las variables farmacocinéticas comienzan con un concepto fundamental. ¿Cuánto de fármaco está biodisponible para poder actuar? Porque si no está biodisponible, no puede actuar. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco inalterado que al estar libre o disponible y ocupar un receptor produce una acción farmacológica sobre una célula o un órgano blanco. Por lo general existe relación entre la biodisponibilidad, la cantidad que el fármaco se ha absorbido, la concentración que existe del fármaco no unido, por ejemplo, a las proteínas en la circulación general, su concentración en el sitio de acción, quiere decir en el órgano blanco, y la intensidad de su respuesta farmacológica. Cuando veamos farmacodinamia nos daremos cuenta que la intensidad estará expresamente relacionada con la cantidad de receptores ocupados.
¿A qué le llamamos volumen de distribución? Es la relación que existe entre la cantidad del fármaco que hay en el organismo, en el agua corporal, y la concentración que se tiene del mismo en la sangre o en el plasma. A esto le hablamos de volumen de distribución. Los fármacos con volúmenes de distribución muy altas se concentran mejor en el tejido extravascular, ya lo hemos expresado en capítulo anterior. Y obviamente los que están en el tejido vascular no se distribuyen homogéneamente ni tampoco se concentran en grandes cantidades, porque rápidamente va siendo sacado del tejido vascular hacia el tejido extravascular y obviamente depende también del grado de la cantidad de dosis que se le da al paciente o al usuario más claramente hoy en la jerga médica. ¿Qué cantidad de líquidos corporales existen? Y por lo tanto nos dice a nosotros dónde va a estar y qué va a pasar. Obviamente que existen diferentes compartimientos y en un paciente, en un usuario de 70 kilogramos, tenemos un volumen sanguíneo que son 5.5 litros. A este le quitamos todas las células y se convierte en un volumen plasmático que son de 3 litros. Y existe también un volumen extracelular llamado intersticial que son 12 litros y que representa también a nivel de nuestro líquido corporal total. De hecho, somos agua en general. En un paciente de 70 kilogramos, 42 litros son de agua. Imagínense la importancia del oxígeno y el agua. De hecho, son fundamentales para la vida de los usuarios o pacientes. Expresará qué variables alteran el volumen de distribución, qué cosas alteran que se distribuye el fármaco. Los volúmenes de distribución de un fármaco no representan de ninguna forma, y es muy difícil de medirlos, muy complicado, el volumen real de un fármaco. Y pueden cambiar por la edad. Los niños tienen un mayor problema en el volumen de distribución. El sexo. Las mujeres no tienen exactamente la misma composición orgánica y por lo tanto, cuando veamos dosis, vamos a ver que hay una dosis en función del sexo y que representa el 75% de la dosis del varón. El tipo de enfermedad que se tienen, si existe o no existe cuestiones de elevación térmica, por lo tanto fiebre, el cambio de los pKs, en los coeficientes de disociación y pHs, la afinidad a las proteínas plasmáticas o a las proteínas tisulares y el coeficiente de separación de los tejidos grasos y además una serie de otras variables farmacocinéticas que alteran obviamente el volumen de distribución de los fármacos. ¿Cómo influye en el proceso de depuración? La velocidad primero de eliminación está dada por el flujo sanguíneo que entra y sale del órgano y es directamente proporcional a la concentración del fármaco en la sangre arterial. Esto nos deja muy claro que el flujo sanguíneo que entra y sale y la velocidad, por lo tanto, de eliminación a un mismo órgano está directamente proporcional a la posibilidad de la velocidad de eliminación, a la cantidad del flujo que entra y sale. Pero también esto nos determina, para compensar, la velocidad de dosificación. Y está dada por la velocidad con que ingresa un fármaco a la circulación. Esta será igual a la velocidad de depuración para que no nos quedemos con el fármaco eternamente y por lo tanto con grandes conflictos de toxicidad. Y porque cuando la velocidad de dosificación es mayor a la de depuración, lamentablemente existe la acumulación o la que le llamamos saturación y por lo tanto mayor probabilidad de toxicidad. El equilibrio entre la velocidad de eliminación y la velocidad de dosificación, en general siempre la velocidad con cual se va a dosificar tiene que cambiar, tiene que ser diferente de acuerdo a las características y a las variables farmacocinéticas.
La mayoría de las vías de eliminación, lamentablemente, si es por biotransformación hepática, si es por secreción renal, si es por al nivel intestinal o por donde sea, lamentablemente pueden saturarse y esto producirnos conflictos de toxicidad. ¿Cuáles son las vías de eliminación típicas de los fármacos? En general, van a ser vías mayores y vías menores. Mayores, la más importante, la renal, la hepática, la pulmonar y la intestinal. En las vías menores, la mamaria, y hay que tener en cuenta esto por el problema de la lactancia y los niños, los neonatos o los niños lactantes. La salival y la sudoración son vías que se las considera menores, pero hay varios fármacos que se eliminan a través primero de un sistema mayor y es complementario un sistema menor. Entramos al concepto de semivida y ahora, como digo, en el nuevo texto vuelve otra vez al concepto de vida media y que tiene su fórmula para realizar su cálculo. ¿Qué es vida media? Es el tiempo que transcurre desde que un fármaco se ha distribuido en el organismo, gracias al volumen de distribución, hasta que pierde el 50% de su concentración estable en la sangre. Concepto fundamental. Es decir, que debido a mecanismos de depuración, disminuye en un 50% del organismo. La presencia del fármaco en el cuerpo dependerá tanto del volumen de distribución como de la velocidad de depuración o de aclaramiento. Como digo, aclaramiento, otro término que ya deja de ser vigente para la edición 15ª del CATSU. Se calcula, por lo tanto, en una fórmula química y que dice claramente su nombre, T medio, quiere decir vida media, y que tiene que calcularse a través de un coeficiente 0,7 por el volumen de distribución y el proceso de depuración. Entonces, esto es lo que nos importa, porque nosotros vamos a dosificar de acuerdo a la vida media que tiene un fármaco. Si un fármaco tiene vida media de una semana, excepcional, no le puedo dar cada hora el fármaco porque en menos de un día va a estar el paciente totalmente intoxicado. El porcentaje de extracción es la cantidad porcentual de un fármaco que es removida de la sangre, que la saca la sangre a través de su paso por diferentes órganos. Pasa por el hígado, su cantidad de remoción, su porcentaje de extracción va a ser obviamente, seguramente muy alto. Mientras que si pasa por el tejido celular subcutáneo será muy bajo. Y por eso la saturación en el tejido celular subcutáneo. ¿Cómo influyen las enfermedades? Pueden modificar cualquier variable farmacocinética. Y por lo tanto es importante tomar en cuenta la influencia de las enfermedades sobre la farmacocinética. En el momento de dosificar al usuario hay que saber si tiene o no tiene problemas renales, si tiene o no tiene problemas hepáticos, y a esto le llamamos, y por eso existe los antecedentes del paciente dentro de la historia clínica como un elemento fundamental para el manejo farmacológico en la parte terapéutica. Cuando nosotros tenemos que dosificar, tenemos que cuidarnos de la acumulación y tenemos que ver esta relación. Siempre que se repite la dosis de un fármaco, este se acumula. Esto significa que si el intervalo de la dosificación ya está calculado en 4 veces de vida medias menores, la acumulación será fácilmente detectable. Empiezan los efectos tóxicos a verse. La acumulación es inversamente proporcional a la fracción de la dosis que se pierde en cada intervalo de dosificación. A esta pérdida, a esta inversa proporcionalidad, le llamamos rata de eliminación. Es la cantidad que va a ir saliendo de nuestro organismo. Indicará qué determinan los procesos farmacocinéticos.
que determinan primero que con mayor rapidez y a qué concentración y en qué duración y cuánto tiempo permanecerá un fármaco en el órgano blanco. Y por lo tanto, cuánto tiempo producirá la acción farmacológica. Si no está presente el fármaco en el órgano blanco, obviamente la acción farmacológica no estará claramente determinada. Pero tengan cuidado, puede un fármaco terminar su acción farmacológica sobre un órgano, sin embargo, sus efectos farmacológicos pueden durar mucho más tiempo del de la acción farmacológica. ¿Cuál es la diferencia de conceptos? Ahora pasamos al tema de dosificación, que se utiliza en la terminología médica. De hecho, hay muchísimos conceptos sobre dosis. Dosis, palabra pura, dosis, es la cantidad de fármaco que introducimos a un organismo con el objeto de producir un efecto farmacológico. Dosis estándar es la cantidad de fármaco determinada mediante pruebas realizadas en voluntarios sanos para conocer cuál es la capacidad promedio que tiene este individuo, la persona, para absorber, distribuir y eliminar el fármaco. Una vez que se sabe esa cantidad y hacemos una curva de Gauss, actúa generalmente en un alto porcentaje. Dosis de mantenimiento, también llamada dosis de sostén, es la cantidad de fármaco, de medicamento necesario para mantener un efecto terapéutico. Dosis de carga o dosis de ataque es la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto terapéutico, llegando a concentraciones terapéuticas en sangre en forma lo más rápidamente posible. Muchas veces necesitamos que el fármaco actúe inmediatamente, porque si actúa de aquí a media hora y el paciente solo tiene 2 o 3 minutos para poder reaccionar, el paciente está muerto. Por lo tanto, para poder salvar a pacientes, sobre todo en las terapias intensivas, hablamos del manejo de dosis de carga, dosis de ataque, y obviamente ahí está súper controlado a través de toda la parte logística y la parfernalia de equipos de la parte médica de controlar todos sus signos vitales y todas sus actividades a nivel de su cuerpo. Dosis de mantenimiento, dosis de sostén, dosis de carga son dosis muy importantes y utilizadas frecuentemente dentro del acto médico. Pasamos a dosis terapéuticas. Es la cantidad, dosis terapéutica es la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto terapéutico deseado en un individuo determinado. O sea, no hay dosis terapéutica para todos. La dosis terapéutica es expresada explícitamente en la persona en la que se está utilizando. Es su dosis terapéutica, porque depende de su edad, depende de su sexo, depende de sus enfermedades intercurrentes y así sucesivamente. Dosis sin efecto es la dosis máxima para la cual se observa un efecto tóxico, pero no puede haber efecto tóxico si no existe una acción farmacológica y la dosis máxima es a la cantidad en que ya no se observa el efecto tóxico. O sea, es cuanto voy subiendo la dosis hasta que no se observa el efecto tóxico. El fármaco, en el caso de que empiece el efecto tóxico, nos fijamos en qué dosis es y se habla de dosis sin efecto, dosis máxima. Dosis tóxica es la cantidad de fármaco necesario para producir el efecto tóxico. Dosis letal mínima es la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto de la muerte en el primer animal. Dosis letal mínima, porque obviamente no se puede hacer en seres humanos. No se puede matar a seres humanos para saber cuál va a ser la dosis letal mínima. Y se lo hace en los animales. Cuando se muere el primer animal, en ese momento hablamos de dosis letal mínima. Dosis usual
es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto farmacológico en el 80% de una población y está aconsejada por la empresa que fabricó, que produjo, que inventó, que llevó adelante el fármaco. Dosis de acuerdo al peso tiene que ver con lo que se calcula en una fórmula existente donde la dosis está calculada por el peso del paciente, como se calcula en general que los pacientes tipo son de 70 kilogramos por la dosis usual. Entonces, la dosis del paciente dividida por los 70 kilogramos y multiplicada por la dosis usual. La dosis de acuerdo a la edad tiene que ver si la dosis es para pacientes jóvenes o si para pacientes que realmente sean niños y en el caso de que sean los pacientes niños, utilizamos meses y cuando es paciente joven se calcula siempre en el paciente de 20 años y es la edad del paciente dividida de los 20 por la dosis usual para los jóvenes y en el caso de los niños de la edad del niño en meses dividida en 120 meses por la dosis usual. Eso nos da obviamente la cantidad que debemos disminuir de la dosis para el caso de un paciente que tiene meses de vida. Pero también se utilizan de acuerdo a la superficie corporal en el caso de los niños. Cuando se calcula de acuerdo a la superficie corporal, tenemos que ver con la dosis del paciente dividida entre 1.3 metros cuadrados, que significa la constante de un niño de ciertas características por la dosis usual. Y de acuerdo al sexo, simplemente se debe disminuir al 75% la dosis del varón. La dosis mínima es la cantidad mínima necesaria para producir el efecto farmacológico. La dosis máxima es la cantidad máxima con la que se produce el efecto farmacológico, pero sin que aparezcan los efectos tóxicos. Entonces, no es que sea muerto, esa es la dosis letal. Estamos hablando de la dosis máxima a ser utilizada sin que aparezcan los efectos tóxicos. Dosis simple es la cantidad de un medicamento que se da como dosis única. Hay muchos que se sienten con dolor de cabeza, se toman un fármaco, paracetamol, y se les terminó su dolor de cabeza y por lo tanto han tomado una dosis única llamada dosis simple. Dosis continua es la administración de un medicamento a través generalmente de infusiones, de bombas de infusión y que va ingresando en forma continua al organismo. En este caso se van manejando pequeñas cantidades en forma continua y producen un efecto farmacológico terapéutico que es el efecto deseado. Dosis intermitente es la administración de un medicamento a través de fracciones de dosis que van ingresando en forma intermitente a nuestro organismo y que mantienen los niveles terapéuticos, la concentración mínima necesaria, los niveles terapéuticos deseados. Sobredosis es la colocación de un medicamento a dosis altas, mayores a las necesitadas por el usuario o el paciente y que pueden ser accidentales, el que se quiere suicidar, o intencionales accidentales, es porque no se ha dado cuenta qué es lo que estaba tomando y en la cantidad. Otras veces intencionales es que se quiere suicidar. Generalmente se produce así los envenenamientos y estos envenenamientos pueden producirle la muerte al paciente o simplemente alteraciones de tipo orgánico fisiológico muy importantes. Muy bien, hemos por lo tanto terminado el capítulo de variables farmacológicas, farmacocinéticas y también hemos terminado esto gracias a la dosificación. Bien, en este momento son las 7:33. Vamos a mostrarles, como les habíamos ofrecido, vamos a mostrarles una partecita en la cual creemos que es importante que ustedes entiendan que existen diferentes formas o posibilidades de llevar adelante
Bien. Como les decía, estamos teniendo lamentablemente conflictos. Parece que es el programa en el cual ha sido editado el texto que nos indica que hay un error de activación del producto por un problema de compatibilidad. Bien, de todas maneras, estas cuestiones van a ser publicadas de alguna forma. Bien, pasamos directamente a si existen algunas preguntas para poder llevar adelante este procedimiento. Se supone que las preguntas se las hace a través de el chat. Ustedes expresan la pregunta y nosotros tratamos en lo posible de dar la mejor respuesta posible. Esperamos sus preguntas. Bien. No estamos recibiendo ninguna pregunta por el chat. Suponemos que, por lo tanto, el tema ha sido claramente entendido desde su inicio, cuando hemos iniciado la clase el día martes, con los conceptos básicos de farmacocinética, y ahora habríamos terminado con las variables farmacológicas y también habríamos terminado con las clases de dosificación que nos permiten a nosotros manejar la terapéutica dentro del tema de farmacocinética. Bien. Bien, no habiendo ninguna pregunta, no habiendo ninguna cuestión que explicar, por lo tanto, lo que nos corresponde es, como decimos nosotros en nuestras clases prácticas de farmacología, la clase se termina cuando se termina. Teníamos planeado presentar el texto básico, pero aparentemente existe un problema de compatibilidad entre el proceso de edición de ese texto y la captación a través de el sistema virtual para su presentación. Muy bien. Cuando son las 7:38, hemos terminado con el capítulo de farmacocinética. La próxima semana iniciamos el capítulo de farmacodinamia a través de las bases farmacodinámicas que nos permiten la utilización del fármaco en la farmacocinética. Aquí hay ya una pregunta. Dice, doctor, ¿qué otros factores aparte de la dosis juegan un papel importante en las reacciones adversas? Ya lo hemos explicado claramente, las características del paciente, las características de las enfermedades, las características que tiene el fármaco dentro de su vía de administración, la posibilidad de absorción. Por lo tanto, todos los fármacos juegan en forma importante en las reacciones adversas, de acuerdo no solo a la dosis que le colocamos, sino a las características que tiene el individuo cuando recibe una dosis, porque no todas las dosis
le sirven a cada uno de los pacientes. Suponemos que ha quedado de esta manera respondida la pregunta presentada por José Carlos. Gracias, José, nuestro estudiante y representante de grupo de las prácticas de farmacología. Bien, estamos a la espera por si acaso alguien más se anime y siempre expresando lo mismo, ¿no? Es una de las quizás frustraciones más grandes que uno tiene dentro de la parte docente, haciendo docencia en el país. Cuando hacemos docencia en el exterior, en la realidad, por eso yo dejo un tiempo importante para que se puedan hacer las preguntas, y cuando abrimos ese espacio luego de la explicación, que por eso en general afuera las hacemos mucho más pequeñas las explicaciones, no las hacemos demasiado lleno de conceptos y parfenalias y demás, porque el estudiante en el exterior se ocupa de preguntar tanto que no queda resquicio posible del elemento que no haya podido ser ya expresado, estudiado y mejor explicado, porque a la pregunta, la respuesta significa una mejor explicación por algo específico. Y en el exterior nos bombardean de preguntas, lo que hace que el conjunto de los estudiantes, porque cada uno hace sus preguntas, sus dudas, sus problemas que tienen el entendimiento, y eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de tener cada día mejor opción de hacer mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Las preguntas es elemento fundamental. En nuestro país hemos dado clases en casi todas las universidades y todos los departamentos. Ese es el defecto más grande. Algún día espero poder tener la posibilidad de encontrar un auditorio que sea mucho más receptivo y por lo tanto más activo. Y a través de preguntas podamos desarrollar la complementación de una clase que nos permita hacer el proceso de aprendizaje. Muy bien. Como no tenemos más que decir y ustedes no tienen más nada que preguntar, la clase se ha dado por terminada y nos vemos la próxima semana en, obviamente, el mismo Zoom, a través del mismo link y con el tema de farmacodinámica. En general, también en el exterior, se ve claramente que el estudiante, antes de ir a clases, porque por eso pregunta, por eso sabe de antemano, aparte de la duda creada en el momento de la clase, el estudiante lee alguito el tema para entenderlo y aprenderlo más rápida y mejor. Por lo tanto, deberíamos tener procesos en los cuales el aprendizaje sea más efectivo que lo que normalmente nos sucede. Muchas gracias, muy buenos días, tengan buen fin de semana. Hasta luego.